Volumen de sólidos geométricos. Para encontrar el volumen, aquí tenemos las fórmulas del cubo, de un paralelepípedo, de un prisma, de pirámide, del cilindro, del cono y de la esfera. Igual, en la página 113 tienen las fórmulas donde les indica qué significa cada una de las letras. Por ejemplo, en el cubo, la A es cada uno de sus lados. Recuerden que los lados de un cubo todos son iguales. En un paralelepípedo u ortoedro ABC, me están diciendo que A es el largo, B es el ancho y C es la altura. En un prisma, área de la base, tengo que encontrar el área de la base, o sea, del polígono, y la altura del prisma. Lo mismo con la pirámide, encontrar el área de la base, que es un polígono, multiplicado por la altura, y todo eso dividido entre 3. La del cilindro, área del círculo de abajo, que es la base, y recuerden que el área de la base o el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, y eso multiplicado por la altura, y así sucesivamente con el cono, la esfera y el toro. Vamos a realizar el primer ejercicio: calcular el área total, el volumen de cada cubo y el volumen total de un Rubik de 4 decímetros de arista. Cuando me están diciendo de 4 decímetros de arista, aquí me está señalando el dibujo que todo el cubo Rubik tiene 4 decímetros de arista. Bien, pero leamos lo que nos preguntan: el volumen de cada cubo, o sea, cada cubo que forma el cubo Rubik. Y también me piden el volumen total del Rubik. Bien, si esto mide 4 centímetros y vemos que hay tres cubos pequeños, entonces vamos a dividir 4 entre 3. Entonces, volumen 1, le vamos a llamar volumen 1 a un cubo pequeño, no al Rubik. Entonces va a ser 4 tercios de centímetro. Vamos a trabajar con valores exactos. ¿Y cuál es el volumen de un cubo? 6 veces la arista, que en este caso es 4 tercios de centímetros al cubo. Observen aquí que el que se eleva al cubo es la arista, el 6 no. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? A 6 por 4 al cubo. No es 4 por 3, es multiplicar el 4 3 veces. 4 por 4 16, por 4 64, sobre 3 al cubo, 3 por 3 9, por 3 27. Y los centímetros, como están elevados a la 1, se multiplica por la potencia centímetros cúbicos. Ahora simplificamos. Tercera 2, tercera 9. 2 por 64, 128. Y aquí me quedó 9, 128 novenos de centímetros cúbicos. En la calculadora podemos encontrar el valor aproximado, y el valor aproximado va a ser 14.22 centímetros cúbicos. Y encontré el volumen para cada uno de los cubos pequeños. Ahora voy a encontrar el volumen del Rubik. La arista del Rubik es de 4, entonces va a ser 6 por 4 centímetros al cubo. Recordemos que el que está elevado al cubo es los 4 centímetros, entonces me queda 6 por 4 por 4 16, y 16 por 4 64 centímetros cúbicos. Y ahora multiplicamos 64 por 6 y eso me va a dar 384 centímetros cúbicos. Entonces aquí tengo la respuesta del cubo, la respuesta exacta de cada uno de los cubitos,
y la respuesta exacta del Rubik. Y esto obviamente es la respuesta aproximada de cada uno de los cubitos. Vamos a comprobar cuántos cubitos van a formar el Rubik. Si vemos aquí, tenemos 9 en esta primera parte. Más 9, 18, más 9, 27. Entonces, sería multiplicar 27 para encontrar el volumen del Rubik. Esto solamente es una comprobación. 27 cubitos, que son los que forman el Rubik, por el volumen de cada cubito. Vamos a trabajar con el valor aproximado. 27 por 128 novenos de centímetros cúbicos. Y si ustedes multiplican 27 por 128 novenos, les va a quedar 384 centímetros cúbicos. Y así se comprueba. Vamos con el número 2. Una piscina tiene 8 metros de largo. Entonces vamos a hacer los 8 metros de largo por 6 de ancho y 2.5 de profundidad. Entonces significa que la piscina quedaría más o menos de esta forma. La piscina quedaría más o menos de esta forma. Entonces ya sé que tiene 8 metros de largo, 6 de ancho y 2.5 de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 90 lempiras el metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto costará pintarla? ¿Cuántos litros de agua necesitará para llenarla? Bien, esto es aplicado a la vida real. Primero, para pintarla estamos hablando de que vamos a pintar sus paredes y su fondo. Entonces tenemos que encontrar el área total de la piscina. Vamos a comenzar aquí por dividir. Voy a pintar las paredes del ancho de color naranja. Que serían 2. Y vamos a encontrar esas primeras paredes. Entonces el área del ancho la vamos a llamar A sub A. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, es decir, 6 metros por 2.5 metros. Eso va a ser un total entonces de 6 por 2.5, 15 metros cuadrados. Eso significa que hay 15 metros aquí, 15 metros cuadrados, y hay otros 15 metros cuadrados al otro extremo. Vamos ahora a calcular el área de lo largo, es decir, estas paredes, las que voy a pintar ahorita de amarillo. Y sería lo mismo, base 8 metros por altura por 2.5 metros. Y eso me da 20 metros cuadrados. Y finalmente voy a pintar en café el fondo, que el fondo sería todo esto, prácticamente. El fondo sería todo eso. Entonces, área del piso la vamos a poner, o del suelo. ¿Cuál es? La base sería 8 y la altura del piso sería 6. Y 8 por 6, 48 metros cuadrados. Bien, voy a formular ahora lo que es el área total.
El área total va a ser área del ancho. ¿Cuántas caras hay? Hay dos. Entonces va a ser 2 veces el área del ancho más área de lo largo. También hay 2. Más el área del piso, que solo es una, porque recuerden que las piscinas no tienen tapadera. Entonces vamos a calcular. Sería 2 por 15 más, ya sabemos que todas están en metros cuadrados, 2 por 20 más 48. 2 por 15, 30. 2 por 20, 40 más 48. 88 más 30. Entonces el área total va a ser igual a 118 metros cuadrados. Y aquí vamos a contestar la pregunta: ¿cuánto costará pintarlo? Me dicen que la razón es de 90 lempiras el metro cuadrado. Entonces, costo va a ser igual al valor del metro cuadrado por metro cuadrado. Entonces va a ser 90 lempiras por 118. 10.620 lempiras. Ese sería el costo. Bien, ya contesté la primera. Ahora voy a contestar la segunda. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para llenarla? Ok, entonces vamos a calcular el área, el volumen, perdón. El volumen de un paralelepípedo es igual al largo por el ancho por el alto. Entonces, largo 8 metros, ancho 6 metros y altura, o en este caso profundidad, 2.5 metros. Entonces el volumen va a ser igual a 8 por 6, 48 por 2.5, 120 metros cúbicos. Aquí tendría que convertir los metros cúbicos a litros, y la conversión es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces voy a convertir los 120 metros cúbicos a litros. Sería 120 metros cúbicos. Como lo que yo necesito eliminar son los metros cúbicos, entonces la razón la voy a poner abajo. 1 metro cúbico. ¿Por qué? Porque arriba y abajo voy a eliminar los metros cúbicos. Y aquí me van a quedar arriba los litros. Entonces el volumen va a ser igual a 120 por 1000, 120.000 litros. ¿Por qué? Porque metros cúbicos arriba y metros cúbicos abajo se eliminan. Un cilindro tiene una altura de 125.25 centímetros y el perímetro de la circunferencia basal es de 20.2 centímetros. Calcular el área total y volumen. Entonces vamos a dibujar el cilindro y ya sé que la altura es de 125.25 centímetros y que el perímetro, es decir, la orilla, la circunferencia, es de 20.2 centímetros. El área, vamos a encontrar el área de la base, el área basal, y ya sabemos que el área de las bases es pi r cuadrado, pero no sé cuánto es el radio, pero sí sé cuánto es la circunferencia. La circunferencia es igual a 2 pi r. Como ya conozco c, y voy a despejar para r,
Entonces R, que es el radio, va a ser AC entre 2 veces pi. ¿Cuánto mide C? 20.2 centímetros entre 2 pi. Obviamente esto me va a dar un valor aproximado. Voy a tomar mi calculadora y voy a hacer lo siguiente: 20.2 entre 2, y observen que pi está aquí en amarillo, donde está esta tecla X. Entonces tengo que apretar la función Shift, en algunos aparece como segunda función, y después EPS de exponentes, porque al fondo, si logran ver, está el valor de pi. Entonces tengo 20.2 entre 2pi es igual a 3.2149, etc. Pero como solo necesito dos cifras decimales, porque el ejercicio está dado en dos cifras decimales, entonces voy a redondear. El 9 redondea el 4, que es 5. Y el 5 redondea el 1. Me lo sumo 1, que sería 2. Pero el 2 ya no puede redondear al 2, entonces la respuesta sería 3.22 centímetros. Bien, ahora introduzco el valor. Área basal va a ser igual a pi por el radio, que es 3.22 centímetros, y todo eso al cuadrado. Pero ojo, que aquí el que está elevado al cuadrado es 3.22, no es pi. Entonces hago lo siguiente, vuelvo a lo mismo: shift exponente pi por 3.22 y busco la tecla donde está x cuadrado, y eso es igual a 32.57, un aproximado de 32.57 centímetros cuadrados, porque recuerden que es área. Ok, ahora me falta encontrar, recuerden que un cilindro se forma por un círculo, y también se va a formar por un rectángulo, que es el que va alrededor del círculo. Entonces el rectángulo sería la altura, que sería 125.25, y la base sería el perímetro. Entonces aquí tengo que el área lateral sería circunferencia por altura, es decir, 20.2 centímetros por 125.25 centímetros. Entonces el área lateral va a ser igual, voy a la calculadora, 20.2 por 125.25, y me da 2530.05 centímetros cuadrados. Bien, ¿cuál va a ser el área total? El área total va a ser igual. Esta es el área de la base, pero hay dos bases, la de arriba y la de abajo. Entonces va a ser 2 veces el área basal más el área lateral, que solo es una. Sustituyo los valores. 2 por 32.57 centímetros cuadrados más 2530.05 centímetros cuadrados. Y aquí obtengo que el área total va a ser igual 2 por 32.57 más 2530.05, y eso es igual a 2595.19 centímetros cuadrados. Ya tengo el área total. Ahora me falta el volumen. El volumen de un cilindro ya sabemos que es igual al área basal
por la altura. Entonces el volumen va a ser igual. ¿Cuál es el área basal? 32.57 centímetros cuadrados por la altura, que es 125.25. Entonces el volumen va a ser igual. 32.57 por 125.25. Y eso me da un total de 4079.39. Recuerden que estos son centímetros, entonces me queda centímetros cúbicos. Y aquí tengo el volumen y el área total. Calcular el área total y el volumen de una pirámide hexagonal de 16 centímetros de arista básica y 28 centímetros de arista lateral. Cuando me están diciendo que es una pirámide hexagonal, significa que la base es un hexágono y que cada una de las aristas es igual a 16. Pero también me dice que la arista lateral es de 28 centímetros. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Vamos a hacer aquí el dibujito. Entonces me está diciendo que las aristas son las que miden 28 centímetros. Y que cada una de las aristas básicas mide 16. Aquí se van a dar dos cosas. Uno, tengo que encontrar en primer lugar el área del hexágono. Entonces, área basal, perímetro por apotema entre 2. Entonces recordemos que tenemos que encontrar el perímetro. El perímetro es igual al número de lados, como es un hexágono es 6, por la longitud de cada lado, que es 16. Y 6 por 16, 96 centímetros. 96 centímetros por, ahora tengo que encontrar el apotema. Vamos a encontrar el ángulo del apotema. 360 entre 2 veces el número de lados, que en este caso es 6. Entonces me queda 360 entre 12. Significa que es 30 grados. Y el apotema, lo vamos a calcular acá, es la longitud del lado, que son los 16 centímetros, entre 2 veces la tangente del ángulo, que es 30 grados. Entonces el apotema va a ser igual, vamos a la calculadora, 16 entre 2 tangente 30. 13 puntos, y miren aquí, el 6 redondea al 5, entonces 13.86 centímetros aproximado. 13.86 centímetros, y todo esto dividido entre 2, 96 por 13.86 igual entre 2, 665.28 centímetros cuadrados. Eso es el área basal. Tengo que encontrar el área lateral. El área lateral puedo observar que está formado por triángulos. Y las aristas son las que miden 28. Significa que es un triángulo isósceles de 28 a cada lado. Pero también me dan otro dato, que la base
del triángulo es 16. Entonces aquí tengo que encontrar la altura. Recuerden que el hexágono se va formando con triángulos. Entonces el triángulo tiene de arista, la pirámide tiene de arista 28, pero el lado basal es de 16. Entonces lo que yo necesito encontrar es la altura. Significa entonces que para formar un triángulo rectángulo me va a quedar de esta forma: 28, y aquí ya no va a ser 16, va a ser la mitad, 8. Y esta va a ser la altura. Entonces voy a usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, esta sería la hipotenusa. Si yo mido este ángulo de aquí, este va a ser el lado opuesto y este va a ser el lado adyacente. Recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Y como lo que yo necesito encontrar es el lado opuesto, este que está aquí sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces la fórmula que voy a ocupar es lado opuesto igual a hipotenusa al cuadrado menos el lado adyacente al cuadrado. Entonces, siguiendo aquí el ejercicio, hipotenusa, la altura al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa 28 al cuadrado menos el lado adyacente, que no es 16, recordemos que es 8. Entonces me va a quedar 28 al cuadrado, 784, menos 64, que es 8 al cuadrado. Me queda que la hipotenusa es igual a 720, pero recuerden que como está elevado a la 2, va a pasar al otro lado como raíz. Y en este caso, como veo que la respuesta es aproximada, entonces voy a hacer el valor aproximado de la altura, que es 26.83 centímetros. Y esa altura, la voy a marcar aquí, es la que va desde el vértice hasta el centro de una de las bases. Eso se llama generatriz. Generatriz. Bien, entonces ahora el área, calcular el área lateral. Vamos a calcularla. El área lateral es igual a base, que en este caso sería 16, por la altura, pero no la altura de la pirámide, sino que la generatriz. Entonces sería 16 centímetros por la altura de la cara lateral, que es un triángulo, 26.83 centímetros. Y el área lateral sería 26.83 por 16, 429.28 centímetros cuadrados. Y aquí tengo la primera respuesta. Área total. Área total va a ser igual al área basal por la altura, la vamos a poner mayúscula para no confundirla con la generatriz, porque aquí es la altura de la pirámide, entre 3. Vamos a sustituir. ¿Cuál es el área basal? 665.28 centímetros cuadrados por la altura, retomando la pirámide,
yo tengo esos valores. Yo ya sé que voy a marcar cada uno de sus lados, mide 28 centímetros, desde la cúspide hasta acá. Estas caras laterales miden 28 y estas miden 16, las aristas de la base. Pero lo que yo necesito encontrar es la altura de la pirámide, que va a ser desde la cúspide hasta el centro de la base, este segmento que se forma aquí. Entonces, si ustedes ven, anteriormente nosotros encontramos lo que era la generatriz, que es el segmento que va desde la cúspide hasta el centro de la base, de uno de los lados de la base. Entonces aquí se me va a formar otro triángulo rectángulo, que me va a quedar de esta forma. La altura que necesito encontrar, la generatriz, que en este caso ya sabemos que es 26.83, y el segmento este, lo voy a hacer aquí en azul, el segmento este que va del centro del polígono al centro de uno de sus lados, ya sabemos que es el apotema. ¿Y cuánto nos dio el apotema? 13.86. Entonces, tengo la hipotenusa, el lado adyacente, vuelvo a aplicar lo mismo. La altura, la vamos a llamar, en vez del lado opuesto, la altura al cuadrado, va a ser igual al lado adyacente, a la hipotenusa, perdón, que sería al cuadrado menos el lado adyacente. Teorema de Pitágoras. Entonces vamos a encontrarla. H al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, que ya dijimos que era la generatriz, 26.83 por al cuadrado, perdón, menos el lado adyacente, que hace que es el apotema, 13.86 al cuadrado. Entonces vamos a hacer estos procedimientos en la calculadora. 26.83 al cuadrado igual menos 13.86 al cuadrado igual, me queda 527.75, redondeando la segunda cifra decimal. Ahora despejo para la altura de la pirámide. 527.75, raíz cuadrada de 527.75, y eso es un aproximado de 22.97 centímetros. Sustituimos acá 22.97 centímetros y esto dividido entre 3. Ahora pues hago toda la operación. 665.28 por 22.97 entre 3, 5093.83. Significa, lo vamos a hacer aquí, que el área total es igual a 5093.83, y como es un área, centímetros cuadrados. Ya encontré el área lateral y el área total, solamente me falta el volumen.